y sus discípulos entró a las aguas del río del Jordán y la gente iba para bautizarse. El bautismo que Juan el Bautista, mis hermanos, valga redundancia, pregonaba, era un bautismo de arrepentimiento, porque recuerden que todavía Jesús no había venido. Todavía lo que nosotros conocemos como el mandato de la gran comisión en el libro de San Mateo, capítulo 28, del verso 17 en adelante, cuando el Señor dijo, id y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, todavía no se había dado hasta ese momento que Jesús se lo declara a sus discípulos. Luego, mis hermanos, encontramos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles hablan, mis hermanos, de hacer discípulos y vayan y bautícelos en el nombre de Jesús. Entonces encontramos ahí, mis hermanos, ciertas diferencias doctrinales, donde a nombre de quién tenemos que bautizar. Luego, si yo retrocedo un poquito más, entonces en el tiempo de Juan el Bautista, que no mencionaba en el nombre de Jesús para bautizar, y tampoco decía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque todavía ni había aparecido Jesús, ni había aparecido todavía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece cuando Jesús asciende y les da la promesa a sus discípulos y dice que se vayan, mis hermanos, al aposento alto que nosotros conocemos en Jerusalén, porque ahí van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y recibiréis poder en vosotros. Y cuando haya venido sobre vosotros, dijo Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero entonces miramos a un Juan, mis hermanos, bautizando. Y entonces, ¿en nombre de quién bautizaba Juan, hermanos? Si no había aparecido Jesús y no había aparecido, mis hermanos, el Espíritu Santo. Entonces, doctrinalmente entendemos que Juan bautizaba, mis hermanos, en arrepentimiento. Quizás, hermano, Juan les decía a la gente, bueno, si ustedes quieren dejar tu vida pasada, si usted quiere dejar su vida pecaminosa, venga a las aguas bautismales y estas aguas de salutación, de vida, entonces van a llevar sus pecados, porque recuerden que tampoco Jesucristo había muerto en la cruz para limpieza de nuestros pecados. Entonces la gente se bautizaba para arrepentimiento. Estoy arrepentido de mis pecados, estoy arrepentido de mi maldad. Aparece Cristo y entonces empieza a hablar entonces a sus discípulos, vayan y bauticémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, mis hermanos, no como una doctrina, sino como una remembranza, fue que los discípulos le decían, vayan, bautícenos en el nombre de Jesús, para hacer entender al pueblo, mis hermanos, que fue a través de Jesús que vino la salvación. Fue a través de Jesús que vino nuestra liberación, ¿cierto o no? Amén. Ahora, dice la Escritura que cuando Jesús aparece y se da cuenta, mis hermanos, que Juan el Bautista, conocido también, mis hermanos, en los evangelios y a través de los profetas, como el amigo del esposo, que fue el que preparó el camino, el mismo Juan, mis hermanos, bautizó a Jesús. Y hermano, en su momento Juan no lo quería hacer, más bien le dijo, digo, yo tengo que someterme a ti, yo no soy digno de amarrar ni tan siquiera las sandalias de tus pies. Y entonces Jesús dijo, deja que así conviene que sea. Y Juan lo bautiza, mis hermanos. Porque el Señor vino para hacer cumplir la palabra de Dios, para cumplir la ley. No vino para violentarla, no vino para abrogar la ley, vino para cumplirla, dice. Lo que Dios, hermano, lo que Jesús quitó fue la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La muerte. La Biblia dice, si había un hijo contumaz y rebelde, mis hermanos, sáquenlo fuera del campamento y mátenlo a pedradas. Significa que si aquí en el bambú hay un hijo que se porta mal con mamá, con papá, una malcriadeza, entonces la Biblia decía, repórtenlo a los ancianos, sáquenlo fuera de la comunidad del bambú y mátenlo a pedradas y piedras de mano lo que más ahora. Imagínense, ¿cuántos hijos rebeldes habrán aquí? ¿Cuántos hijos malcriados habrán aquí? ¿Cuántos hijos, hermanos, ingiriendo alcohol y droga y que causa dolores de cabeza? Quizás los padres no digan nada, porque generalmente, mis hermanos, nosotros a veces tratamos de ocultar el pecado, pero el pecado, mis hermanos, siempre sale a la luz y el Señor conoce todas nuestras situaciones. Nuestro levantar, nuestro acostar, dijo el salmista, el Señor, tú lo sabes. Y muchas veces, hermanos, los padres sirven de tapadera a sus hijos. Pero en el tiempo de la ley, mis hermanos, no. Cuando ya no aguantaban, hermanos, se decían las cosas. Y lo único que les tocaba era la muerte. Ahora imagínense, hoy, hermano, ya no estamos bajo la ley. En el sentido de la muerte, porque si hubiera un hijo hoy, no es como algunos padres. Yo no soporto a mi hijo, ¿qué hago, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces, pues bueno, ya vaya, mételo al batallón, tal vez se lo enderezan ahí.
Y si es menor de edad, bueno, que firme papá, que firme mamá, pero porque usted ya no lo soporta, pero en el tiempo antiguo era la muerte nada más. Y no solamente eso, acuérdese la mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Qué dice la escritura? Mis hermanos, la iban a matar a pedradas cuando Jesús aparece. Y los hermanos vienen para tentar la vida de Jesús. Y Jesús dijo, bueno, que esté libre de pecado, que lance la piedra, que arroje.